Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 27 de julio del 2020. Qué bueno que está iniciando la semana. Bien informado con cadena Megavisión AM y seguimos con el segmento de la entrevista. Y hoy tengo como invitado en el estudio al licenciado Julio Valdivieso, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Licenciado Valdivieso, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Ya teníamos días de no estar con Ulises. Bueno, y también me acompaña en el estudio el abogado, el licenciado Ulises del Dios Guzmán, a quien también le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, gran gusto de estar aquí en el canal y por supuesto de estar aquí debatiendo con mi amigo Julio. Bueno, y más adelante vamos a tener también vía Sky al doctor Bertrán Galindo, para que podamos analizar diferentes temáticas, siempre con relación pues al interés de toda la población acerca de toda esta temática que está aconteciendo. Bueno, me gustaría que para que empezáramos con un contexto, hablar un poco acerca del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, pues, para que las personas puedan tener un contexto también, es el cumplimiento de la ley de todos los ciudadanos, incluso de los mismos legisladores. Pero muchas veces esta estira y encoge entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues continuamos todavía sin una ley de emergencia. Para hablar sobre la situación del Estado de Derecho, me gustaría primero perfilar qué entender por el Estado de Derecho, qué elementos formales y qué elementos materiales, rápidamente por supuesto, porque no es clase de Derecho. Pero sí quería referirme que el mismo nombre está dando una pauta muy importante, dice Estado, es decir, no es una situación dinámica. El Estado en sí mismo, la situación del Estado tal como está estructurado es el Estado de Derecho. ¿Cómo se estructura? Y se estructura predominantemente a través del derecho, por eso se dice Estado de Derecho. La estructuración es a través del Estado de Derecho, a través de la Constitución y las leyes. Y es el poder político que en ocasiones, sobre todo los abogados, se nos olvida que el poder político es el que determina la estructuración del Estado a través del derecho. Y por otro lado, la parte democrática, que quiere decir que somos los ciudadanos, y ahí tiene que ver mucho la soberanía, que la soberanía reside en el pueblo y en consecuencia el pueblo es el que elige a los principales gobernantes y el pueblo mismo es también quien los puede cambiar o no. Y en consecuencia ese tipo de gobierno debe de ser para beneficio del pueblo y lo dice la misma Constitución en su artículo 1. La finalidad principal que engloba todo es el bienestar común. Así es que ese es el Estado de Derecho del cual nosotros estamos hablando, un Estado de Derecho republicano y democrático, que no obstante que está en la Constitución, que está escrito, que está en la parte petrificada, podríamos decir, no necesariamente se va a cumplir en la realidad, porque el derecho es un deber ser, es una aspiración, es como se concibe que debe ser, pero en la realidad esa es la parte dinámica, la política, en donde puede distanciarse y en ocasiones hasta chocar y en ocasiones hasta destruir el Estado de Derecho, como nosotros estamos en riesgo en este momento de sufrir una destrucción del Estado republicano democrático de derecho. Hablar del Estado de Derecho yo siempre he creído que es hablar de derechos y obligaciones. Normalmente tenemos una tendencia a exigir derechos, pero se nos olvida que también tenemos obligaciones. Yo creo que hablar de un verdadero Estado de Derecho implica cumplir básicamente una sola disposición, dijéramos, que está contemplada en el 86. Creo que el principio de legalidad que debe regir todos los actos de la administración pública es el actuar de la administración pública. Y cuando hablo de administración pública no me refiero solo al Ejecutivo, me refiero a todo el aparataje del Estado. ¿Por qué? Porque a diferencia de los ciudadanos, ¿verdad?, los funcionarios solo pueden actuar si la ley les habilita. Y cuando digo ley me estoy refiriendo a aquella disposición que pasa por todo el proceso de formación en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué razón?
porque siempre ha habido como esa tentación de vulnerar el principio de reserva de ley, es decir, como la ley no me permite, dijéramos, determinada acción, vía reglamento ejecutivo, puedo ampliarle las facultades a esa disposición. En ese sentido, creo que si los funcionarios empezaran a vislumbrar que ese principio de legalidad es el que debe, dijéramos, regir todos los actos de la administración. Por lo tanto, ese conflicto internormativo para mí que está dado, todavía no hemos llegado. Creo que esta vulneración, dijéramos, hacia la Constitución, no solo de parte del Ejecutivo, sino del Legislativo también, del mismo órgano judicial que irrespeta los plazos constitucionales. Es decir, ¿cuál es el mensaje que estamos mandando? Que aquí hay una anarquía, que nadie quiere cumplir y que cada quien quiere hacer lo que él cree que debe de hacer. Y ese para mí es el principal problema en este momento, que todos están como tirando la pita y tirándole la culpa a unos a otros. Sin embargo, nosotros tenemos los pesos y contrapesos. No quisiera entrar todavía al tema, dijéramos, de la sala, que es en realidad donde se va a regir. Uno de los puntos que tocó Ulises, este país es el único que a estas alturas del partido no tiene una ley de cuarentena que rige, dijéramos, el tema. Es inconcebible. Tú ves, ayer estaba viendo un reportaje que está suspendido el transporte colectivo, pero ahí van esos camiones y esos pick-up totalmente repletos. Gente en balnearios ya sin ninguna protección. Es decir, que no hemos dimensionado el tema donde estamos, honestamente. ¿Se podría pensar de que podríamos todavía tener una ley de excepción a estas alturas, sobre todo pues porque ha estado un poco ausente la sala? Sin embargo, pues trataron de hacer bien las cosas, un 95% llegó de acuerdo el legislativo con el ejecutivo, fue bien mínimo el tema de la transparencia y el tiempo de apertura de las fases económicas, por los cuales no se logró. Hasta esta altura, bueno, incluso la misma sala dio 4 días adicionales después del estado de excepción para ponerse de acuerdo entre estos dos órganos del Estado. A esta altura se podría estar pensando que se podría dar una ley de emergencia en el país. Bueno, es que en cualquier momento puede decretarse una ley de suspensión de garantías constitucionales, lo que le llamamos régimen de excepción. El punto está en que debe de justificarse tal como lo establece la Constitución de la República. Y dentro de los criterios que establece, tal como lo establece la Sala de lo Constitucional en su misma resolución, y dentro de los criterios está la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que el Ejecutivo le debe de decir, mire, necesito una suspensión de garantías constitucionales y es necesario, es decir, no puede ser de otro modo sino es a través de esta suspensión o de los derechos y las libertades de las personas en razón de lo siguiente y explicar por qué, según el comportamiento del desarrollo del coronavirus y las áreas de desarrollo, la dinámica que lleva, no habría otro camino, porque la necesidad es eso, no puede ser de otro modo, nunca lo ha hecho. La idoneidad, que significa, bueno, usted debe a su vez de decirme si esto ciertamente es lo que va a servir, o bien sea para detener o para eliminar la existencia o el desarrollo del coronavirus. ¿Qué significa? Bueno, analizar el estado actual de desarrollo del coronavirus y al mismo tiempo explicar que, por ejemplo, y descartar una de las posibilidades que se ha planteado técnicamente, que en este momento ya no es un momento de suspensión de garantías constitucionales, ni de estar encerrando, ni de cuarentena, sino que es un momento en el cual hay que seguir o perseguir los lugares o los focos de desarrollo. Hay que salir a buscar el virus, porque como ya el virus no se trata de contenerlo porque ya ingresó, entonces hay que ver en qué partes es que se está desarrollando y no hay que estar esperando en el hospital a que llegue la gente medio muriéndose para no atenderlo, sino que ver en qué lugares son los focos de expansión, llegar a esas partes, determinar quiénes son las personas contagiadas o probablemente sospechosas y sobre esos actuar. Esa sería la comprobación de la idoneidad, tampoco se ha hecho.
y también la proporcionalidad. ¿De qué modo? ¿En qué proporciones? Es que podría decretarse una suspensión de garantías constitucionales. La última propuesta del Ejecutivo es en la zona oriental, en la zona central, en la zona occidental. Bueno, es todo el país, pues. ¿Cuál es la proporcionalidad? ¿En qué parte y hasta qué grado y con qué tipo de derecho es que se debe de suspender? Y eso, todo eso debe estar entrelazado ¿con qué? Con el tipo de las medidas sanitarias, con el tipo de las medidas curativas, con el tipo de las medidas de prevención y al mismo tiempo articuladas con las posibilidades de ir abriendo las fases de reactivación o reapertura de la economía. Es decir, el trabajo está ahí, los criterios están ahí, simplemente que el Ejecutivo no haya qué hacer, es un inepto, no hace la propuesta correcta y en consecuencia la Asamblea Legislativa no puede decretar, al menos no técnicamente, en mi criterio, la suspensión de las garantías constitucionales. Okay. Bueno, yo agregando además a esto, queda claramente que los regímenes de excepción, como su nombre indica, es por vía de excepción. Es decir, hay un problema que no lo queremos entender. Queremos regular situaciones anormales con instrumentos normales. Eso no lo vamos a poder lograr. ¿Cuál es la gran diferencia que tienen los demás estados de Centroamérica con respecto a El Salvador? Que allá la facultad para decretar el régimen de excepción se la dan al órgano ejecutivo o al presidente en unos casos y tiene que informar a la Asamblea Legislativa. En El Salvador no. En El Salvador solo hay dos formas de decretar el régimen de excepción. Uno, por Consejo de Ministros cuando la Asamblea no está reunida. Y dos, cuando la Asamblea decreta el estado de emergencia. Entonces no hay forma de evadir esa situación. Por lo tanto, en El Salvador al Ejecutivo lo topan al cerco porque tiene que ser la Asamblea Legislativa el que la tiene que dar. Y aquí digo, El Salvador, y esta es una oportunidad para que los diputados y sobre todo esta nueva legislatura, en El Salvador no hay una ley que regule el régimen de excepción. Entonces, frente a esa ausencia de esa normativa, el decreto correspondiente en el cual se limitan las garantías deberá contener lo que Ulises estableció. Le debe de contener la proporcionalidad, la idoneidad, la racionalidad de la medida. Entonces, para mí creo que ha faltado, dijéramos, como una estructuración, una fundamentación, dijéramos, en la solicitud para evidenciar que con este instrumento que le dé la Asamblea Legislativa, ¿me explico?, con eso se va a perseguir el fin que es combatir la pandemia. Mira, no necesitamos 4 dedos de frente para entender de que este virus se transmite por contagio directo, es decir, los humanos somos los vectores. Entonces, lógicamente, sí, restringir la movilidad va a haber un efecto inmediato, pero hay que garantizar hasta dónde, en dónde, no puede, si va a ser total, va a ser parcial, focalizado. Creo que eso es lo que ha faltado y para eso era que la sala en su sentencia mandató, quizás no la palabra más porque no les puede ordenar, pero revive por 4 días un decreto que a todas luces era inconstitucional, lo revive, ¿verdad? Y les dice, miren, siéntense y procuren llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar el punto de vista del doctor Francisco Bertrán Galindo sobre la necesidad del fortalecimiento de la Corte de Cuentas de la República, doctor. Dicen que hay una maldición que le puede pasar a un ciudadano, es que entre abogados te veas. Sin embargo, acá está pasando algo muy interesante. Somos 3 colegas, en muchas cosas pensamos diferente, pero respetamos la ley. Tenemos como concepto básico el respeto de la ley. Y en ese sentido creo que lo que han planteado mis colegas estoy totalmente de acuerdo con ellas. El problema de la Corte no es un tema de ley. Si bien es cierto se le quitó la facultad de poder ver los gastos a priori, por lo menos como regla general, fue porque eso se había convertido en un determinado momento, hace ya muchos años, en un problema que la Corte de Cuentas se volvía juez y parte. Pero un funcionario corrupto que quería garantizarse que no lo iban a reparar, sometía el caso antes, lograba el permiso de la Corte de Cuentas y aunque después se viera que había sido un delito o había sido mal hecho, ya era juzgado y no se podía volver a juzgar.
Entonces, por eso se le quitó esa función a la Corte de Cuentas y se le quedó que viera después. Pero coincido con Julio, que después no quiere ver hasta que termine el periodo. Después puede ser meses o días o semanas después. Casi puede llegar a ser una auditoría concurrente. O sea que no es eso un verdadero problema. El problema está, creo yo, en la forma histórica de conformación de la Corte de Cuentas. Si la Corte de Cuentas ha estado al servicio de un partido político que normalmente es el partido bisagra al partido de gobierno. Es decir, como que por prurito, en el caso del gobierno demócrata cristiano, Arena, FMLN, el prurito era, no queremos que sea de nuestro partido, pero que sea del partido amigo. Por eso es que hemos visto muchos de los presidentes de la Corte de Cuentas de los últimos años han sido del PCN. ¿Por qué? Porque el PCN ha venido jugando ese rol, del rol de hacer alianza con el gobierno, y a partir de ahí se le permite todo eso. Entonces, eso ya es un problema, porque hay un elemento de vista político. Se han mencionado en los corrillos desde antes cosas, por ejemplo, que la Corte de Cuentas auditaba solo a las alcaldías de los partidos rivales, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Y por supuesto los funcionarios del gobierno de turno, el tema de la impunidad que Ulises señala y que yo lo decía también, es fundamental. Para pelear contra la impunidad hay que romperla desde el poder. Y eso quiere decir que si la Corte de Cuentas quiere hacer bien las cosas, tiene que hacerlo con el poder presente, no con el poder pasado, que habrá que hacerlo si no se hizo, pero hay que hacerlo igual que la Fiscalía. Y la elección de las 2/3 partes, yo creo que sí, es una medida que deberíamos buscar. No hay garantía, porque lo hemos visto en la Fiscalía. Igual se eligen por 2/3 partes, y tuvimos al fiscal Martínez, y después tuvimos al otro fiscal, y ahora tenemos a este, y siempre hay la sensación, como decía tanto Julio como Ulises, que los funcionarios desde el día 1 están pensando cómo lo van a reelegir. Y entonces ahí apuestan los dados de cuáles van a ser los diputados, cuál va a ser la mayoría, y entonces hay como una tendencia a ir castigando a los que creen que son de los partidos que van a perder, y no van castigando a los de los partidos que van a ganar. Hace un par de años, Joaquín Samayoa escribió un artículo contra el fiscal Martínez, diciendo, mire fiscal, como que la mira de su escopeta está desviada hacia la derecha, porque nunca le pasaba nada a la gente de izquierda. Y ahora este abogado de la UCA, Balbuenas, escribió un artículo sobre el fiscal, haciéndole ver en qué casos él reacciona con gran velocidad por solo una noticia que circula, como el caso del alcalde de Panchimalco, y cómo contra otras acciones del Poder Ejecutivo, igual de clara y mucho más grave, ahí dice que no puede reaccionar porque no tiene toda la prueba o la denuncia correspondiente. Entonces, esos dobles juegos no son sanos. Sí. Yo creo que el punto es que el fiscal y la Corte de Cuentas, es decir, todo el organismo de control, el Ministerio Público en su totalidad y la Corte de Cuentas deben hacer su función como corresponde. Y esto no es un tema de leyes. Inclusive pudiera llegar gente muy honorable a la Corte de Cuentas, aún con mayoría simple. Pero el punto es que hay esa marcada tendencia, y aunque, como decía Julio, no se le puede decir a la gente que son del partido político orgánicamente, pero al final están apoyados por partidos políticos. Hay uno que apoya a Gana, hay uno que apoya a Arena, hay uno que apoya al FMLN, dependiendo cómo se conforme la coalición para elegir, así va a haber un representante de cada partido. Entonces, no serán miembros, pero serán gente de confianza en los partidos. Y eso es el problema, porque a la hora buena terminan volteando a ver a las cúpulas de los partidos para ver si hacen o no lo que la ley dice que tienen que hacer. Entonces, ahora el problema que estamos teniendo es que la Corte está dando la impresión que hace cosas, pero ve que no hay resultado, y al final porque está viendo cuál va a ser la mayoría que la va a elegir. Que entiendo que es este Congreso el que tiene que hacerlo,
O sea que ahora tendría que estar más relacionada con los dos partidos mayoritarios que probablemente van a generar la mayoría para la elección de la Corte. O sea que ese problema de la Corte es grave, no se resuelve con leyes, necesita un ajuste de cierta normativa. Por supuesto, todo aquí puede mejorar, pero al final, algo que Julio ha insistido muchas veces y yo quisiera rescatarlo, es un tema de voluntad política. Es decir, si de verdad se quieren hacer las cosas, aquí se pueden hacer. Esto no es un tema que yo no tengo atribuciones, que mire, que fíjense, no, ahí están, todas las atribuciones están y se pueden hacer, pero requiere la voluntad política, el compromiso. Y efectivamente yo retomaría aquí una frase que dijo Ulises, y es que los funcionarios de 3 años, es cierto que es un mal periodo, de acuerdo, pero es el que está. El funcionario de 3 años debería llegar a cumplir sus 3 años y sentirse orgulloso que en 3 años hizo lo que la ley decía que tenía que hacer. Y no solo hizo 1 año y los últimos 2 años se la gestó haciendo negociaciones para que lo reeligieran. Ese es un gravísimo error. Entonces, para mí, ese es el tipo de talante que debemos buscar en los funcionarios y no, como digo, no es un tema de leyes, es un tema un poco más estructural, más al fondo, a la esencia de cómo funcionan las cosas en este país. Bueno, yo nada más por cuestión de tiempo comparto el planteamiento, pero creo que no debería de ser no solo no investigar atrás, es decir, o uno o lo otro, para mí deberían de investigarse los dos. Claro, los dos, es decir, ¿verdad? Sin uno, porque si no vamos a caer exactamente en lo mismo que cuando se viene a reaccionar ya no está. Creo que ese debería de ser el planteamiento. Y lo otro que plantea Chico en cuanto a los plazos, sí, es lógico, pero yo creo que no es El Salvador, ¿verdad? Yo creo que no te estabas refiriendo al país, estabas hablando, dijéramos, en sentido y en el deber ser, ¿verdad? Porque aquí es totalmente contrario. Fíjate, Julio, que mi padre, yo hace años, maestro también, fue mi maestro. Estamos hablando del periodo del presidente del Consejo Electoral en aquella época. Y él me hizo una reflexión y me dijo, mira hijo, para un funcionario público de carrera no hay mejor oportunidad que llegar a un puesto donde solo vas a estar 3 años. Y si tú decidís que solo vas a estar 3 años, sos libre, porque podés hacer lo que tenés que hacer y no le pedís permiso a nadie, porque nadie te puede quitar. Entonces realmente si un funcionario quiere ser libre 3 años, que lo haga. Pero entonces ya no depende de lo religen o no lo religen. Así es, exacto. Me parece que es lo fundamental. Estoy de acuerdo que suena como muy utópico, pero yo creo que hay gente valiente en este país. Así debería ser. Y finalmente, yo sí creo, con esto quiero terminar para que cierre Ulises, yo sí creo que el país merece y demanda una ley de cuarentena. También creo que si se va a restringir la movilidad, necesita un régimen de excepción para que ésta se pueda dar y que tenga el instrumento para poderlo hacer. De lo contrario, por muy ley secundaria que sea, no se va a poder, dijéramos, tocar esa movilidad. Yo quiero ser consecuente con mi posición. Creo que si no hay un régimen de excepción o que preceda un régimen de excepción, muy difícilmente se va a poder tocar la movilidad, que es vital para este momento. Bueno, ya que recordaron al doctor Francisco Bertrán, padre, quiero señalar que lo recuerdo yo con mucho cariño, porque en un tiempo estuvimos en una universidad, formamos parte de la parte académica y de la parte administrativa también, y platicábamos prácticamente todos los días. Es un sabio, un maestro, al igual que su hijo Francisco Bertrán. Así que lo recuerdo con mucho cariño, ya que lo menciono. La parte que terminó el maestro Bertrán cuando dijo, bueno, esto depende de la voluntad política, yo coincido, pero le agrego algo, y es el hecho de que la voluntad de los políticos no se va a cambiar hacia el deber ser, que es lo que nosotros los abogados estamos señalando como debe ser, como es la configuración de lo ideal, sino es que nosotros, los ciudadanos, también cambiamos de perspectivas y de presión
porque somos nosotros los que distribuimos a los partidos políticos, les damos la fuerza de los partidos políticos. Estamos en este momento en el riesgo de darle todo el poder a un partido político que es sumiso al presidente de la República y que, de ser así, va a controlar la Asamblea Legislativa, va a elegir a todos los funcionarios de elección de la Asamblea Legislativa y va a tener el poder total. Una vez que alguien tenga el poder total, creemos nosotros que vamos a seguir en la República y en la democracia, por favor. Entonces vamos a ser nosotros los responsables, los culpables de que aquí cambiemos la República hacia una dictadura. Estamos todavía en tiempo y la realidad está señalando de que es un desastre, o sería un desastre, una desgracia para El Salvador, darle todo el poder político a una sola fuerza, que ni siquiera es la fuerza del partido, porque el partido es sumiso a una sola persona. Bueno, con esto vamos a finalizar. Lamentablemente ya son las 8 de la mañana, tenemos que concluir hasta acá. Vamos a dejarlo en pausa, ¿verdad? Vamos a solicitar pues más espacio para que podamos seguir discutiendo estos y otros temas. Licenciado Ulises del Dios Guzmán, licenciado Julio Valdivieso y el doctor Francisco Bertrán Galindo, agradecerles por habernos pues compartido todos estos conocimientos que ustedes tienen y ustedes pues que puedan tener una mejor perspectiva de la situación. Es todo, que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.